Muy bien, buenas noches nuevamente. Somos los sobrevivientes. Hoy día tenemos ya nuestro último compartir de este actuar moral del cristiano, ¿no? Ya sabemos esto entendido en clave de santidad, entendido en clave de configuración con Cristo, ¿no? Porque si no hay esto de fondo, no comprendemos al final lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos propone en la moral, ¿no? En este vivir el mandamiento del amor. Muy bien, entonces ya habíamos empezado el tema de los mandamientos, ¿verdad? Porque habíamos visto cómo la palabra, la Torah, es lo más importante para un judío. ¿Han revisado el Salmo o no? No han revisado el Salmo, seguro. Claro, 119 y 118, ¿no? Yo he traído hoy día así Biblia, venía preparado, ¿no? He hecho mi pollada para comprar mi Biblia, ¿ya? Los que no hagan su pollada y compren su Biblia, ¿ya? Los salmos son experiencias muy bonitas, ¿no? Y decíamos que en el Salmo 118 o 119, 118 encontramos es la alabanza, la palabra, ¿no? La Torah, ¿no? Es un salmo muy largo, pero muy hermoso. Los judíos se las sabían de memoria, ¿no? Están con las letras del abecedario hebreo, ¿no? Son 176 versículos. Es el capítulo más largo de la Biblia. El versículo, claro. Entonces decíamos que en cada expresión, ¿no? Encontramos, ¿no? ¿No? Dichosos los que con conducta intachable siguen la voluntad, ¿no? La Torah, voluntad, preceptos, ¿no? Caminos también, decretos, ¿no? Órdenes, ¿no? Mandatos, etcétera, etcétera. Muy bien, hoy vamos a iniciar, ya que hemos visto el tema de la palabra, con la importancia de la palabra, porque a través de la palabra el Señor nos ha revelado sus mandamientos, nos ha revelado el mandamiento del amor, ¿no? En su Hijo Jesucristo. Hoy vamos a ver cómo esta palabra se concretiza en la salvación, ¿no? Y esto en la iglesia, ¿no? Los mandamientos, pues son confiados a la iglesia, ¿no? Primero que nada, hay que decir que la iglesia no inventa sus enseñanzas. La iglesia, la única misión de la iglesia es evangelizar, enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que hace la iglesia, enseñar. Enseñar lo que Jesús ha revelado, el famoso depósito de la fe. ¿Quiénes conforman el depósito de la fe? La Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición es la transmisión viva de la palabra de Dios. La liturgia, la Santa Misa, es transmisión de la palabra de Dios. Hay palabra de Dios en dinamismo en cada acto litúrgico, sea la Santa Misa, sea la reconciliación, sea en los otros sacramentos, en cualquier acto litúrgico, la palabra de Dios se está transmitiendo de manera viva y eficaz. ¿No? Podemos decir, ¿no? La Sagrada Escritura es algo ya fijo. De hecho, la Sagrada Escritura nace dentro de la Sagrada Tradición. Así los hermanos separados digan que solamente existe la Escritura, sin embargo, pregúntenle, ¿y dónde nace la Escritura? La Escritura nace de la Sagrada Tradición, porque primero se transmite vivamente la palabra y luego se pone por escrito. Entonces es algo muy interesante que no hay que perder en cuenta. ¿Qué es la iglesia para mí? La iglesia, a veces pensamos que solamente son la jerarquía, ¿no? El papa y los obispos. Y bueno, ya con suerte los sacerdotes. Pero no, la iglesia somos todos los bautizados, todos los que estamos bautizados en un mismo espíritu, conformamos la iglesia de Cristo. Sean católicos o sean evangélicos. El bautismo de los evangélicos es válido para la iglesia católica. No, en cambio hay otras comunidades eclesiales que no, su bautismo no es el mismo de la iglesia, de Cristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Creen que Dios lo adoptó como Hijo de Dios el día de su bautismo. ¿No? No era, pero te adopto. Ay, tú Jesús eres muy bueno, yo te adopto. Este es mi hijo amado y predilecto. Que en ese momento adopto a Jesús como mi hijo. Eso es lo que piensan los testigos de Jehová.
Por eso, cuando bautizan en el nombre del Hijo, no creen en realmente que Jesús sea el Hijo de Dios por toda la eternidad, ¿no? Y también los mormones, bueno, ya es otro cantar, ¿no? Pero en otras comunidades eclesiales, ¿no? Los luteranos, los calvinistas, todavía se mantiene, ¿no? El tema de la fórmula trinitaria para el bautismo, ¿no? Bien, entonces todos conformamos la comunidad de fe, la iglesia, la familia de Cristo, la familia de Dios, esa es la iglesia. Los mandamientos, ¿no? Como veremos, son las enseñanzas de Dios, las palabras que Él nos da, ¿no? Y sobre todo reflejado en la ley del amor, la que nos da Jesús. Y ahí hay una gran diferencia, ya lo vamos a ver, pero no sé si ya lo apunté alguna vez. Bien, la iglesia es madre y maestra. Esto hay que tenerlo claro. La iglesia es mi madre. También es maestra porque nos enseña. Todos hemos nacido en la iglesia. Todos. Si tenemos a Dios por Padre, la iglesia es nuestra madre. Si ustedes se han fijado, las pilas bautismales, ¿se han fijado una pila bautismal? ¿Qué forma tiene? ¿Redonda? No, pues no solamente es lo de arriba. Claro, es una pila, ¿no? Tiene una base y luego tiene una fuente. ¿A qué se parece? A un útero. El bautismo, la pila bautismal, es el útero de la iglesia, porque en ella nacen los hijos de Dios. ¿Mm? Es bonito, ¿ah? Entonces, cada vez que, si tú te acuerdas dónde te bautizaste, visita tu parroquia, donde te bautizaste, acércate a la pila, renueva tus promesas bautismales y ganarás indulgencia, ¿no? Entonces, es muy bonito esta palabra, ¿no? Esta realidad. La iglesia es nuestra madre, ¿no? Como dice el catecismo de la iglesia católica. ¿Por qué la iglesia? Porque el cristiano realiza su vocación en la iglesia. Recibimos la fe por la predicación. Alguien nos predicó el Evangelio. Alguien testimonió a Jesús y nosotros hemos acogido. Como dice San Pablo, la fe viene del oído. Entonces, escucho y en mí, después de escuchar la revelación del amor de Dios en mi corazón, yo respondo por la fe. Entonces, no puedo entender mi vocación de cristiano fuera de la iglesia, ¿no? Por eso un poquito el tema, ¿no? A veces hay personas que dicen, yo vivo mi fe a mi manera, pero no se puede vivir la fe a la manera de uno. Se vive a la manera de Cristo. Y eso es lo importante. A veces hay hermanitos que piensan así, bueno, paciencia y buen humor, ¿no? Hay que saber acogerles para que ellos poco a poco vayan descubriendo que la fe se vive en la comunidad de los hijos de Dios. La reciben la palabra de Dios, ¿no? La fe viene del oído. Los sacramentos nos alimentan nuestra vida de fe, nuestra vida de gracia y el ejemplo de santidad, ¿no? No solamente pensemos en los santos que ya están canonizados, ¿no? Por la iglesia. El Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, alégrense y regocíjense, nos habla de estos santos de al lado, nuestros vecinos, o tal vez nuestros abuelitos. Yo tengo una experiencia muy bonita, muy hermosa con mis abuelitos, ¿no? Y de verdad dicen, sí, han sido personas de fe, entregadas, ¿no? Con un sentido sobrenatural muy bello, muy bello. Y así, también nosotros en la comunidad de fe podemos encontrar estos ejemplos de santidad. ¿Por qué es importante la moral en la vida cristiana? Nos dice el catecismo que la vida moral es un culto espiritual. Nosotros cuando profesamos nuestra fe, no lo hacemos de la boca para afuera, sino que nuestra respuesta de fe parte de un encuentro con el Señor. Y ese encuentro con la palabra nos transforma, o nos debería transformar, ¿no? El problema no es la palabra, el problema somos nosotros, porque a veces no somos tan dóciles a la palabra. Entonces, cuando yo me dejo transformar por la palabra, entonces mi vida se convierte en un culto espiritual. San Pablo habla de esto, ¿no? Ofrézcanse como hostias vivas, puras, agradables a Dios. Ese es el culto espiritual o el culto razonable, según la traducción, ¿no? Entonces, San Pablo también nos invita a vivir esta fe que se profesa en Jesucristo también con nuestra vida. Por eso cuando nos portamos bien, entre comillas, no solamente nos estamos portando bien porque somos buenos niños, buenas niñas, no, sino que nos portamos bien
porque es Cristo quien actúa en nosotros, porque es la transformación de la palabra en nosotros. Y eso es lo importante. Y así, en esta perspectiva, con mi vida yo estoy glorificando a Dios, ¿no? Por eso, en la vida espiritual es muy recomendable que cuando nos despertemos, agradezcamos por el nuevo día, pero también aprendamos a ofrecer el día, el ofrecimiento de obras. Cada vez, ¿no? Voy a trabajar o voy a cocinar o voy a hacer cualquier actividad, ofrecer esta actividad, ¿no? Para que mi obrar cristiano, sea realmente ese culto espiritual. La vida moral tiene su fuente y su cumbre en el sacrificio eucarístico, ¿no? Ya lo decía el Sacrosanto Concilio, ¿no? Con respecto a la liturgia, pero especialmente la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía es fuente y culto. Fuente porque de allí nace esa gracia que nos mueve a obrar la misericordia con los demás, las obras de caridad. Y también es culmen porque una vez que nosotros obramos la misericordia con los demás, agradecemos a Dios en la Eucaristía. Entonces, cíclico, ¿no? Es una espiral, no es un círculo vicioso, ¿eh? Es una espiral, porque cada vez que vamos, ¿no? Retornamos, vamos creciendo en la comprensión del misterio, ¿no? Y el círculo, la espiral se va haciendo más grande, ¿no? Entonces allí, ojo, no es simplemente un círculo, ¿no? No, un círculo cerrado, no, sino que el poder del Espíritu nos mantiene siempre abiertos a comprender o a introducirnos más en el misterio. Ahora, viene el magisterio de la Iglesia, ¿no? La Iglesia como madre nos ha dado la vida eterna, pero también es maestra, porque nos enseña. La Iglesia es madre y maestra. Y, como he dicho al inicio, las enseñanzas de la Iglesia no se las inventa, las saca del depósito de la fe, de la revelación, de la palabra de Dios, o la Sagrada Escritura, y de la Sagrada Tradición. El magisterio, la palabra magisterio viene de magister o magister, ¿no? El magister es el mayor, ¿no? Es el mayor que enseña, ¿no? Por eso se nos habla de la autoridad. Igual, ¿no? La autoridad también es una palabra que a veces le tenemos miedo, pero no es una palabra a la cual le tenemos que tener miedo, sino más bien mucha gratitud, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes han leído literatura alguna vez? ¿Sí? Ya, a ver, vamos a poner esa prueba entonces. A ver, ¿qué pasa en el colegio? El examen, ¿no? A ver, ¿quién escribió 100 años de soledad? Gabriel, muy bien. ¿Quién escribió La ciudad de los perros? Vargas Llosa, ¿no? Etcétera, etcétera. Ellos son autores del libro. Entonces, la palabra autoridad viene de autor, ¿no? La palabra autoridad viene de un verbo latino, ¿no? Que es augio. Augio, auge, augere. Autum auxi. De ahí viene auxilio, ¿no? También. Auxilio es el que me levanta, ¿no? Entonces, la autoridad es el que crea, el que levanta, el que saca lo mejor de uno, ¿no? Por ejemplo, los padres son autoridad, pero no es una autoridad para que impongas a tus hijos, no, sino para ser sabios en sacar lo mejor de tus hijos, en elevar, ¿no? Auge, en llevar a cumbre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El apogeo, ¿no? De una civilización, ¿no? Apogeo, auge, hace referencia a una cumbre, a lo más elevado. Igual, todo aquel que tiene autoridad, papá, mamá, los sacerdotes, su párroco, etcétera, tiene que tener esa sabiduría de saber elevar, ¿no? La vida espiritual de sus fieles, la vida personal, la vida plena en su integridad. ¿No? Igual los papás con sus hijos. Esa es la autoridad. Y por eso la Iglesia en su magisterio tiene esta autoridad también. El magisterio es la autoridad de la Iglesia, por la cual la Iglesia enseña lo que ha recibido por Dios y Jesucristo, con la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? La Iglesia cada vez va comprendiendo más la palabra de Dios. Por eso el Papa, ¿no? O los obispos en comunión con el Papa, y ahora con el sínodo de la sinodalidad, todo el pueblo de Dios en ese Sensum Fidei, van descubriendo y comprendiendo mejor la palabra de Dios.
Y por eso se nos invita, algo que se vivía ya en el siglo I, se nos invita a recordar que tenemos que caminar juntos. ¿Por qué? Porque vemos en nuestras comunidades que a veces cada quien anda por su lado, ¿no? O si participa en la comunidad, ¿no? Lo que hacen a veces es jalar agua para su molino. Lo hacen con muy buena voluntad, pero lo que se nos invita a descubrir es justamente el caminar juntos, todos ir en una misma dirección. Pero bueno, eso es un poco lo que nos invita el sínodo. Ahora, ¿sobre qué nos enseña la Iglesia? La revelación de Dios. ¿Sobre qué nos revela? ¿Sobre qué nos enseña? Dos cosas. Fe y moral. Fe y moral. O fe y costumbres, ¿no? Como se decía antiguamente. Fe y costumbres, ¿no? Recuerden, ethos o mos moris, la palabra moral, viene de ethos, ¿no? Y esa palabra significa costumbre, hábito, ¿no? Por eso fe y moral. Por ejemplo, todo lo que la Iglesia nos enseña sobre la revelación, Dios es uno y trino, Jesús tiene dos naturalezas, es verdadero Dios y verdadero hombre, son los 7 sacramentos, toda la enseñanza que nos da la Iglesia es parte de la enseñanza de Jesús, Él nos lo ha enseñado. Y toda la enseñanza de Jesús, o todo lo que la Iglesia nos enseña en su magisterio, está contenido en la palabra de Dios. El magisterio es la explicación de la palabra de Dios. Esto es importante. Si el magisterio algún día dice algo que va contra el Evangelio, entonces no está teniendo autoridad. ¿No? ¿Por qué? Porque no está teniendo como fuente la palabra de Dios. El magisterio tiene como fuente la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. ¿Quién ayuda en el magisterio? Los teólogos, los que estudian la Biblia, los que estudian el dogma, etc. Entonces hay explicaciones de los teólogos que a veces la Iglesia lo asume, porque dice, qué interesante, ha sabido explicar bien el misterio, o este aspecto del misterio, entonces la Iglesia lo asume. Y ese es el servicio que han de tener los teólogos, porque es un servicio para el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, eso es importante. Y costumbre, la moral, ¿no? Las buenas costumbres, el comportamiento, ¿no? Y nuevamente recuerdo, nuestra clave para entender esto es la vida de Cristo. ¿De dónde saca la Iglesia cómo debe comportarse un cristiano? Desde la vida de Cristo. Por eso en la moral, toda la vida moral es reflejo de la vida de Cristo. Cristo que alaba y ora al Padre, Cristo que se acerca al prójimo, Cristo que imparte la misericordia, que perdona los pecados, etcétera, etcétera. ¿Quiénes ejercen el magisterio? ¿No? El Papa en comunión con los obispos y también siguiendo el sensus fidelium, el sentido de la fe de los fieles, ¿no? Y eso es algo muy bonito porque se ha actualizado ahora en el sínodo, ¿no? Se ha recogido también el sentir de los fieles, que confirman la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo se ha confirmado también así, o un evento que se ha confirmado el sentir de los fieles? Por ejemplo, en la proclamación del dogma de la Asunción, ¿no? Ya en la liturgia se vivía, siglo I, siglo II, ¿no? En las iglesias orientales se celebraba la dormición de la Virgen, ¿no? Para el cristiano el morir es dormir en el Señor, ¿no? Ahí nomás lo dejamos para no entrar en los temas controvertidos de este dogma, ¿no? Pero ya es mucho, miren, siglo XX, ¿no? 1950. Recién se proclama, pero se vivió desde siempre. La iglesia no inventó, sino frente a las dudas, frente a herejías, la iglesia lo que hace es proclamar solemnemente una verdad de fe. ¿No? Entonces tú ya tienes seguridad. No, la iglesia me está diciendo que esto que se ha vivido en todos los siglos, no lo puedo dudar, porque es una vivencia de la palabra de Dios a través de los siglos. ¿De dónde se basó la iglesia? En el sentido de los fieles, en el sentido de fe. Este sentido de fe estaba en la liturgia de las iglesias orientales. Entonces, eso la iglesia lo acoge, ¿no? Y por eso lo proclama. También la iglesia tiene algunos mandamientos, ¿no? La iglesia es madre, y los mandamientos de la iglesia
Es un mínimo que nos exige. Ojo, es un mínimo, ¿ah? Pero a veces ni el mínimo, a veces lo sentimos como una carga el mínimo, ¿no? Pero la iglesia nos pide el mínimo, ¿no? El mínimo, por ejemplo, el primer mandamiento de la iglesia, no han conocido los mandamientos de la iglesia seguro, ¿no? ¿Sí? ¿Se sabía? Muy bien. Primer mandamiento de la iglesia, oír misa entera, 2 domingos y fiestas de precepto, ¿no? Oír misa entera. ¿Cuándo empieza la misa? Con el canto de entrada o la antífona de entrada, ¿no? Si no se canta el canto de entrada, el padrecito tiene que ser la antífona de entrada. Si se canta el canto de entrada, ya depende del padrecito dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así inicia la misa con el canto. Entonces tenemos que estar un poquito antes para orar, preparar el espíritu. Hay gente que va corriendo, ¿no? Yo algún tiempo decía, ¿no? Gana, ay, ¿cómo ya me olvidé ya? Como ya no lo uso, vino la pandemia, ya me olvidé ya. Pero algún día me acordaré, ¿no? Pero como que ganamos la misa, ¿no? Y tiene que ser al revés, ¿no? Am, obviamente que este oír, ¿no? Obviamente está en un lenguaje, pero lo que ahora nosotros procuramos, ¿no? Es celebrar la misa. Todos celebran la misa, todos. Los bautizados, los laicos por el bautismo, participan del sacerdocio real de Cristo, el sacerdocio común de los fieles. Por eso en la misa todos celebramos la misa. ¿Y el padrecito qué hace? Preside la celebración. Preside, él es cabeza y representa a todos. Preside, pero también todos celebramos. Entonces, para una próxima, no digas, ¿a dónde va mamá? Ah, voy a escuchar misa. No, voy a celebrar misa. No, porque no es un sujeto pasivo que está, escucho, no. Es un diálogo, ¿no? El concilio nos pide eso. Participación activa y consciente. Por eso cantamos, respondemos fuerte, con devoción, ¿no? Nos centramos en ese misterio, ¿no? Primero, la misa, y es lo mínimo que nos pide. Hay personas que les gusta ir a la misa todos los días, bienvenido sea. Pero la iglesia como madre mínimo nos pide una vez a la semana y el día domingo. ¿Por qué el día domingo? Porque es el día en que resucitó Jesucristo. Es el misterio de nuestra fe. Segundo, confesar los pecados mortales por lo menos una vez al año. Bien, mínimo que nos pide la iglesia es una vez al año, ¿no? Y en peligro de muerte, insistía de comulgar. Si estoy al borde de la muerte, la iglesia dice, confiésate. ¿No? La iglesia como dice, ¿estás en peligro de muerte? Confiésate, hermanito. Para que vayas al cielo o al purgatorio, ¿no? Depende. O si se ha de comulgar. Si yo voy a comulgar y estoy en pecado mortal, tengo conciencia del pecado mortal, yo sé que a veces este lenguaje nos duele un poco, ¿no? Pero si yo tengo conciencia del pecado mortal, de que no estoy en comunión con Dios, porque he roto esa comunión por mi pecado, entonces tengo que primero confesarme y luego comulgar, ¿no? Eso es lo que nos invita. La iglesia también te dice, ¿no? Como madre, mira, si vas a comulgar, estate en gracia. Si no estás en gracia, confiésate para que puedas recibir el cuerpo de Cristo, ¿no? Tercero, comulgar por Pascua de Resurrección. Eso casi nos olvidamos, ¿ah? Algunos. Comulgar en Pascua de Resurrección. Una vez al año nomás la iglesia te pide que comulgues. Padre, como una vez, es que es el mínimo, pues. Hay lugares en que les gustaría recibir siempre, pero a veces el sacerdote va una o dos veces al año, ¿no? A veces nosotros podemos medir desde nuestra perspectiva, pero también conoce que hay comunidades que no tienen misa dominical toda la semana. Nosotros tenemos la gracia de tener la misa todos los días, ¿no? Y a veces hay como que nos falta, ¿no? Más entrega. Cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. El ayuno es importante. ¿Cuándo nos invita a la iglesia a ayunar y abstenernos de la carne? Bueno, no toda la Semana Santa, ¿eh? Viernes Santo. ¿Y qué más? ¿Y en la Cuaresma? Miércoles de ceniza. No, miércoles de ceniza, Viernes Santo y los viernes de Cuaresma, aunque en el Perú los obispos, ¿no? han hecho normas complementarias y para nosotros solamente miércoles de ceniza y Viernes Santo. Los demás días de Cuaresma podemos
conmutar. Es decir, tal vez comí hoy pollo o no ayuné, pero voy a hacer un día crucis, ¿no? Conmuto con más oración, conmuto con una limosna, con una obra de misericordia, ¿no? También cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, ¿cuándo fue la última vez que nos han mandado a ayunar y a hacer más de carne? ¿Cuándo ha sido la última vez que la Iglesia nos ha mandado, el Papa Francisco nos ha mandado a ayunar? Así es, ¿qué día? Sí, pero ¿qué día? El día de la Virgen del Rosario, el 7 de octubre, ¿no? ¿Ayudaron? Mm. Y quinto, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Y eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Quienes participamos activamente en la iglesia, somos agentes pastorales. ¿Cómo ayudo a la iglesia en sus necesidades? Siendo catequista, siendo acólito, monaguillo, lector, o siendo de Cáritas o de Defensoría Parroquial. Estoy ayudando a la iglesia en sus necesidades. Yo veo que le falta pintura o se cayó el clavo y el mural está colgado, ahí colgando el mural, entonces agarro un martillo y pongo un clavo. Digo, padre, disculpe, ¿puedo poner el clavo? Mire cómo está el mural. Estás ayudando a la iglesia en sus necesidades. No solamente pensemos que ayudar a la iglesia en sus necesidades es dar la ofrenda. No, no, no. Nosotros somos iglesia y es para nuestra comunidad. También ayudamos a la iglesia en sus necesidades con nuestra labor pastoral, ¿no? Con nuestra ayuda al necesitado. Así también nosotros estamos ayudando. Entonces, como ven, los mandamientos de la iglesia nos invitan a que nosotros vivamos una fe activa, ¿no? Con Dios, ¿no? La misa, la confesión, la comunión, ¿no? Y el ayuno, la disciplina, ¿no? Pero también con los hermanos, ayudar a la iglesia en sus necesidades, abrirnos al prójimo, ¿no? Entonces, se encierra también en los 5 mandamientos el mandamiento del amor. Amar a Dios y amar al prójimo como uno mismo. Muy bien, ¿por qué la moral para el testimonio? Esto es importante también. La fidelidad de los bautizados es una condición primordial para el anuncio del Evangelio. Si nosotros no vivimos el Evangelio, es bien difícil que podamos anunciarlo. Como dice algún santo, ¿no? No podemos hablar de Dios si antes no hemos hablado con Dios. ¿No? No podemos hablar de Dios si antes no hemos hablado con Dios. Hay personas que hablen muy bonito de Dios. Ay, que habla bonito. Pero no habla con Dios porque no es oración. O les falta convertirse también, ¿no? Entonces ahí hay que animar a los hermanos, ¿no? Porque hay personas que predican muy bien la palabra de Dios, ¿no? En los grupitos, a veces en las comunidades, pero les falta ahí casarse por la iglesia, por ejemplo, ¿no? Hermanito, que la palabra también toque tu corazón, pues, ¿no? ¿No? Hablamos muy bonito de Dios, pero nos cuesta hablar con Dios. Entonces también es importante el testimonio. Es condición primordial para el anuncio del Evangelio y para la misión de la iglesia en el mundo, ¿no? De hecho, el catecismo también nos recuerda, ¿no? Cuando habla del ateísmo. ¿Cuáles son las causas del ateísmo? Y entre ellas es el antitestimonio. Cuando nosotros damos mal testimonio, estamos siendo posible causa de ateísmo para otras personas, ¿no? Por eso el testimonio es importante. Condición primordial para la evangelización. Muy bien. Acá los 10 mandamientos vamos a esconderlo, vamos a ver si se acuerdan. Ya, los 10 mandamientos, el decálogo, deca, 10, logos, palabra. Logoi, en realidad, logoi, palabra. Los 10 mandamientos significan las 10 palabras, el decálogo, ¿no? Las 10 palabras. Es el testimonio de la alianza sellada por Dios con su pueblo, ¿no? ¿Dónde dio Dios los 10 mandamientos? En el monte Sinaí a Moisés. Muy bien. Los 10 mandamientos reciben su plena significación, ¿no? En el interior de la alianza. El amor primero de Dios hacia su pueblo y sus implicaciones, ¿no? También en los 10 mandamientos no hemos de ver simplemente, ¿no?
Ah, son normas que hay que cumplir. No. En los 10 mandamientos también se ve reflejado el amor a Dios y el amor al prójimo como a uno mismo. Muy bien, a ver, ¿quién se acuerda de los 10 mandamientos? Vamos a hacer la prueba, vamos a hacer la prueba. El primero nunca falla, ¿no? El primero nunca falla. A ver, 10 mandamientos. Acá porque vamos a dividir la 10 mandamientos. Entonces, hemos dicho, ¿no? Que en los 10 mandamientos se cumplen también las dos tablas, ¿no? La tabla de Dios con respecto a Dios y la tabla respecto al prójimo, ¿no? Entonces, en esta primera tabla podemos poner el amor de Dios. Los 3 primeros mandamientos hacen referencia al amor de Dios. Amor a Dios. Y la otra tabla hace referencia amor al prójimo y a uno mismo. Dice, ¿cuál es el primer mandamiento? El primero. Ya, primero es el amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, su nombre, ¿no? El nombre de Dios, la persona de Dios. Y tercero, las fiestas. ¿Qué significa santificar la fiesta? ¿Llevar al cura para que bendiga la chela en la fiesta patronal? ¿No? ¿Qué significa? No. ¿Qué significa? Celebrar la Santa. Muy bien. A ver, cuarto. Ya, honrar a padre. ¿No? Quinto. Ya. ¿Qué más? Sexto. Está viendo ahí la hermana en su resumen. Ya. Ya. Séptimo. Bueno, hermana, estoy mirando. Séptimo. Muy bien. Séptimo la propiedad. Octavo. No levantar falsos testimonios. Décimo. Perdón, noveno. Y décimo, no que desear los bienes ajenos, ¿no? La generosidad, vamos a poner. Ya, los 3 primeros son muy fáciles, ¿ya? Los 3 primeros son muy fáciles. Amor a Dios, su nombre y la fiesta. Para lo siguiente, hay que hacer una explicación lógica, ¿no? Que viene, después de Dios, ¿quiénes son los más importantes en nuestra vida? Nuestros padres, ¿no? Cuarto, ¿no? ¿Y por qué son importantes nuestros padres? Porque ellos nos han dado, por eso el quinto es no matar. La vida se transmite de Dios, Dios es el autor de la vida. Los padres son nuestros colaboradores, por eso les honramos. El mandamiento es honrar padre y madre. Dios en su infinita sabiduría ha decidido que sea así, honrar a pesar de lo que sea. El Señor no nos ha mandado a amar a nuestros padres, ¿no? Aunque es lo óptimo como hijos, ¿no? Si somos hijos y nuestros padres nos aman, también nosotros tenemos que amarle a nuestros padres, ¿no? Pero Dios en su infinita sabiduría también contempla que a veces nuestras relaciones con nuestros padres no son tan óptimas. A veces hay personas que dicen, padre, yo no estoy resentido con mi papá, ¿no? Entiendo que me haya abandonado, de repente fue muy difícil para él en ese momento recibirme, educarme, acogerme, no le tengo rencor, pero cuando estoy con él no siento nada, ¿no? No es que me nace amarle, ¿no? Lo quiero, sí, no, lo considero, lo respeto porque es mi padre, pero Dios es sabio por eso, ¿no? Pero igual el Señor nos invita a vivir en el amor, ¿no?
Tal vez no puedes amar con tu corazón humano, pero si tienes a Dios el don de la caridad, vas a amar a tu Padre con el amor de Dios. Entonces ahí nos estamos santificando. Ya, ¿y cómo se nos transmite la vida? ¿Cómo se nos transmite la vida? En la sexualidad, pues. En la sexualidad, el buen uso de la sexualidad. ¿No? Aquí tenemos que hacer un truco para acordarnos, porque a veces nos olvidamos, ¿no? Y nos confundimos, ay, ¿cuál es el sexto, el séptimo, el octavo, ¿no? El sexto es múltiplo de 3, ¿verdad? Claro, de 6 es múltiplo de 3. Ya, ¿qué otro número es múltiplo de 3? Que le siga al 6. El 9. El 6 y el 9 tienen relación. Hay una relación en el 6 y el 9. El sexto nos habla de los actos y el noveno de los pensamientos y deseos. Pensamientos. ¿No? El mandamiento cuida el bien de la sexualidad, por eso dice no cometer actos impuros, para no abusar o hacer mal uso de la sexualidad, no cometer actos impuros, pero el noveno nos habla, nos defiende la pureza, no cuida la pureza y por eso nos dice no consentir pensamientos ni deseos impuros. Luego viene el 9. El 9 también en ese sentido, ¿no? Perdón, el 7. El 7 igualito, ¿no? Que va a tener relación con el que le sigue, ¿no? El 7 más 3, 10. El 7 tiene relación con el 10. El 7 nos habla de respetar la propiedad. Y el décimo también. ¿Qué nos dice el séptimo mandamiento? No robar. El cuidar, el respetar los bienes ajenos. También, ¿no? Dentro de la doctrina social de la Iglesia, el considerar que los bienes están al servicio o tienen un destino universal. ¿No? Por eso se acuerdan en el caso que les puse, del mendigo que nadie le quería dar nada y agarró una manzana, porque él no pecó, porque esa manzana tiene un destino universal. Si nadie le quiere dar, él lo puede reclamar, porque está en la naturaleza, ¿no? Y además decíamos que en ese caso, ¿cuál era el bien que estaba buscando el mendigo? El defender el bien de la vida. Si no come, se muere. Bueno, entonces, por eso es importante. Los bienes, la propiedad privada, sí, Dios la permite, pero recordando que todo tiene un destino universal. ¿Acaso quién ha sido el que ha dicho las manzanas quién ha puesto su derecho, no sé, ¿cómo le dice? ¿Quién ha patentado las manzanas? Nadie. ¿Por qué? Porque están, ¿no? En el universo, están en el mundo, están en la creación, ¿no? Entonces, ojo, sí se respeta la propiedad privada, pero están supeditadas al destino universal no, los bienes tienen este destino universal. Otro caso sí, pero no tiene mucho que ver con esto, pero por ejemplo, ¿no? Ahora que están ampliando la vía expresa, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, no nos han avisado, ¿no? Pero eso ya queda de ser un poco el show, ¿no? Porque en principio, bueno, yo no sé cómo es, ¿no? Pero en principio, ¿no? Muy bien, tienes tu casa, pero necesitamos hacer una ampliación de la vía expresa. No, tu casa es tu propiedad privada. Entonces la autoridad civil, sea quien sea, conversa, dialoga y quedando en acuerdo, indemniza. No es que simplemente, no, está fuera de tu casa. No, indemniza. Porque claro, es tu propiedad privada. Pero tú tienes que permitir porque vamos a hacer algo para el bien mayor. Pero por eso indemniza. ¿No? Entonces, ojo, ¿no? También ahí podemos entender el tema. ¿No? Y lo que queda es la verdad. Porque ustedes rezan el yo confieso, ¿verdad? Todos rezamos el yo confieso. En yo confieso, cuando dice yo confieso, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿No? Digámoslo así, ¿no? Los mandamientos van de menos a más, ¿no? O sea, es más
fuerte, más grave ofender a Dios que tal vez codiciar, que ya es un pecado igual, no estoy diciendo que no sea pecado, ¿ah? ¿No? Pero miren, ¿en qué plano está? En el pensamiento. Pensamiento. Por eso el noveno y el décimo hablan de pensamiento. El octavo habla de la palabra nada más. No levantar falsos testimonios ni mentiras. Y los demás, cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta el quinto, ¿no? Hablan de las obras. Cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres, estamos haciendo pecado de omisión, ¿no? Porque la omisión es dejar de hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Ese es el pecado de omisión. A veces no nos confesamos de omisiones, ¿ah? Decimos, no, yo no robo, no miento, no mato. Sí, pero a ver, has dejado de hacer cosas. Has dejado de ayudar al prójimo, has dejado de orar, has dejado de mm, seguir formándote, por ejemplo, o de cultivar la fe, la esperanza, la caridad. Son omisiones, ¿no? Y están contenidas en el primer mandamiento, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces ya saben, ahí tienen, si les ayuda, bien. Esa es mi chamba, ¿ya? Esa es mi chamba. Si te ayuda, bien. Si no, no me hagas caso. ¿Ya? No me hagas caso. A mí me ayuda, me facilita para comprender, ¿no? Ah, sí, pues así están más o menos. Así es más fácil para recordar. ¿No? A mí me ayuda, si te ayuda a ti, excelente. Si no, no rajes de mi presentación, ¿ya? Ahí están los 10 mandamientos, ¿no? Amar a Dios, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas. Nosotros vamos a ver los 3 primeros nada más. Y con esto ya terminamos nuestro curso de moral muy cristiano, ¿no? Porque los otros ya son otro tipo de morales, ¿no? Moral especial, moral de la vida y la sexualidad, y luego moral social. Moral de la vida y la sexualidad tiene que ver con el quinto, el sexto y el noveno. Moral social, padre, y ¿qué más? Y la propiedad, ¿no? Y la propiedad. La verdad también es un bien social, ¿no? Eso vemos en moral social, ¿no? Padre, propiedad y verdad, ¿no? Y ya está, ahí se completa, ¿no? Pero ustedes ya en el catecismo, pues. Si no, ya otro año, pues, ¿no? El próximo año, ¿ya? Muy bien. El mandamiento del amor. Jesús resume en los 10 mandamientos con el mandamiento del amor. Ojo, el mandamiento del amor no es, o mejor dicho, el mandamiento de Jesús no es solamente el mandamiento del amor. El mandamiento del amor ya está contenido en el Antiguo Testamento, ¿no? Lo hemos recordado hace un mes en la Santa Misa, ¿no? Cuando se acerca este letrado y le pregunta cuál es el mandamiento mayor de todos. Jesús, ¿qué le contesta? El primero es, uy, no, muy mal, no me escuchó la misa. Mi parroquia sí. El primero es, no, mal, muy mal. Escucha, escucha Israel. Es el Shema Israel. Ah, ya te acordaste de la homilía. Caen redonditos. ¿Por qué en redondo? Pues nos hemos quedado, ¿no? No, pero segundo Deuteronomio, y Jesús responde así, ¿ah? El primero es, 2 puntos. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu ser, ¿no? Y al prójimo, y el segundo es semejante a este, al prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento del amor ya está en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es la novedad de Jesús? Ya lo dijimos en la primera clase también. ¿Cuál es la novedad de Jesús? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. O sea, nosotros seremos perfectos en la caridad cuando amemos con el amor de Jesús. ¿Y cómo nos ha amado Jesús? ¿De qué forma? Hasta el extremo, muriendo en la cruz. Cuando tú seas capaz y yo también sea capaz, cuando tú y yo seamos capaces de dar la vida, ¿no? De morir por el prójimo, de buscar el bien del prójimo, entonces estamos encaminados en el mandamiento de Jesús, ¿no? Desde el amor de Jesús.
¿no? Ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿no? Entonces, entrar en esa dinámica, en esa lógica, claro, es propio del espíritu, ¿no? Pero si no tenemos oración, es bien difícil, va a ser amar como Jesús nos ha amado, ¿no? ¿Cuántas veces les has perdonado a tu esposo, por ejemplo? ¿No? ¿Ah? Reniegas de tu esposo, ¿no? Bueno, ¿ah? Claro, por ejemplo, si uno tiene rencor, no, pues, no. Dios te invita más bien a tener, ¿no?, ese amor de Jesús en el corazón. Para que además así, ¿no? A entregar, hasta entregarte, ¿no? Pero bueno, cada uno ya un poco, el Espíritu le va diciendo, le va instruyendo también. Bien, ¿no? Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios en estas palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El mandamiento del amor niega los 10 mandamientos, no, como hemos visto, está resumido los 10 mandamientos. El mandamiento del amor, ¿no?, resume más bien los 10 mandamientos, ¿no? El mandamiento del amor es el fundamento de los 10 mandamientos, ¿no? Los mandamientos explicitan, ¿no?, a continuación la respuesta de amor que el hombre está llamado a dar a su Dios, ¿no? Y a veces es más fácil, ¿no? Cuando uno tiene ya los 10 mandamientos, ya, mira, lo que Dios me invita a amarle y también a amar a mi prójimo, a honrar a mis padres, a respetar la vida, respetar la sexualidad, la mía y la del prójimo, al respetar la propiedad, el uso de la propiedad, también como yo hago uso de mis propiedades, despilfarro, no despilfarro, pienso en el prójimo, etcétera, etcétera, ¿no? Y el bien de la verdad, ¿no? Cómo controlamos nuestra lengüita, ¿no? La lengüita, ¿no? Acá en el Perú, pues, yo digo, ¿no? De repente me equivoque, ¿no? Y si me equivoco pido perdón, pero creo que el chisme es el deporte nacional del Perú, ¿no? Si no, no habría un programa como Magali TV si no, no habría un programa como Magali TV en la televisión. Yo desde que era chibolo he visto a esta mujer en la televisión con su programa de chismes. ¿Por qué tanto rating? ¿Por qué tanta? Mira, bueno, yo ya tengo 38 años. Más de 25 años debe estar esta mujer en la televisión con Magali TV. ¿Y por qué? Hay rating, pues, a la gente le gusta el chisme, ¿no? Nos gusta el chisme. Entonces, ahí está, pues, ¿ya? Muy bien. Bueno, ya en la página de la diócesis, ¿no?, está la ficha. Visto lo visto, ¿qué piensas de esta imagen? ¿Por qué? Un poquito para resumir y ejercitarnos en esta ficha, ¿no? Dios, Jesús, se pone su ley en nuestro corazón, ¿no? Una autoevaluación, ¿no?, que nos hace mejorar, nos podría ayudar a mejorar. Amo a la iglesia, mi Santa Madre. A veces hablamos mal de la iglesia, ¿no? Pero no hay que hablar mal de la iglesia porque estamos hablando mal de nuestra madre. Y nadie habla mal de su madre, ¿no? Cumplo los mandamientos de la iglesia, conozco los 10 mandamientos. El mandamiento del amor guía mi existencia cristiana. Oro al Señor para pedir su gracia y su amor. Claro, porque para amar como Dios tenemos que pedir el don de la caridad, ¿no? Así es, al Espíritu Santo, hay que pedir al Señor. Si no, va a ser bien difícil, ¿no? Cuando oramos y nos dejamos llevar por la gracia, más bien lo fácil se hace, perdón, lo difícil se hace fácil. Bien, con esto cerramos el amor de Dios, los 3 primeros mandamientos, así muy cortito, porque ya nos gana el tiempo. Igual ya los hemos de una u otra manera revisado aquí, ¿no? Bueno, antes de pasar, ¿alguno tiene alguna duda, pregunta, comentario? Todo claro, como el café. Ya, ahorita nos traen el cafecito. Ya está, entonces vamos a entrar a los 3 primeros mandamientos. Tres preguntas que nos hablan justamente de este mandamiento con Dios. ¿Cómo amo a Dios sobre todo? ¿Realmente Dios es lo primero para mí? ¿Cómo glorifico el nombre de Dios? ¿No? A veces no nos damos cuenta, a veces faltamos mucho este mandamiento, ¿no? A veces pronunciamos el nombre de Dios en vano y no nos damos cuenta. A veces en las canciones, ¿no? Yo digo, ¿y qué tiene que ver el nombre de Dios ahí, en una canción mundana? No, pero lo permitimos, lo toleramos y bueno, ya. La otra vez, no sé, a mí de verdad me sorprende porque muchos jóvenes, y son jóvenes de nuestras comunidades,
Hay un programa de dos señores, sí señores, ¿no? Que dicen tonterías, ¿no? Hablan tonteras, ¿no? Y creo que a veces, no, incluso una vez fue un sacerdote, claro, un sacerdote expulsado, que sigue vistiendo de sacerdote, no es que es un sacerdote católico, pero está suspendido, perdón, ¿no? Está suspendido, y bueno, ya lo validaban porque se quiere lanzar de presidente, ¿no? Y bueno, ojalá que no, ¿no? Pero a veces la gente se deja guiar mucho por lo que ve, ¿no? Y él daba, no, que sí, que está bien, ¿no? O sea, como una aprobación, ¿no? Y bueno, ya se ponían a conversar y a hacer un poco de sarcasmo de las canciones de la iglesia, ¿no? Granito de mostaza y esas cosas. Ya un humor negro que, bueno, no creo que ya sea un humor negro, ¿no? Porque es bien desagradable, ¿no? Entonces, digo, con tanta facilidad, mucha gente ve eso y no se da cuenta de que está tomando el nombre de Dios en mano, está ofendiendo el nombre de Dios. Y cuando invocamos a Dios, no solamente invocamos su nombre, sino su persona. Por eso cuando Jesús dice, quien me invoque, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿No? En su nombre, como nuestro nombre refleja nuestra persona. Cuando tú escuchas su nombre, tú volteas, ¿no? Igualito. Entonces ahí como que un poquito, ¿no? Y bueno, al final, ¿cómo celebro la Santa Misa, no? Tercer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento, ¿qué abarca el primer mandamiento? Y sería bueno que nos hagamos examen de conciencia del primer mandamiento, ¿no? Las virtudes teologales. El primer mandamiento defiende las virtudes teologales, porque como hemos visto, las virtudes teologales son infundidas por Dios. Nos ayudan en nuestra relación con Dios para así poder relacionarnos mejor con el prójimo. ¿No? La fe, creer en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado y nos enseña por su Santa Madre Iglesia, por la Santa Madre Iglesia, perdón. La esperanza, ¿no? Esa virtud por la cual anhelamos el reino de los cielos, ¿no? Confiando en la gracia de Cristo, en los auxilios del Espíritu Santo. Y la caridad, ¿no? Es el amor de Dios, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por amor de Dios, por amor suyo. Entonces, esto es lo que defiende el primer mandamiento, nuestra relación con Dios. Pecados contra el primer mandamiento. Por ejemplo, pecados contra la fe, la duda. Ponernos en duda. Una cosa es tener una duda, ¿no? Como de pregunta, ¿no? De cómo entiendo, ¿no? Como la pregunta de la Virgen. ¿Cómo será eso, no? Pero otra cosa es la duda, como Zacarías, ¿no? Zacarías cuando le anunció el ángel Gabriel dijo, pero si yo soy un hombre viejo, ¿cómo va a ser? Sea, dudó. La Virgen María preguntó. Una cosa es una pregunta y otra cosa es una duda, ¿no? Entonces la fe y los pecados contra la fe, ¿no? La duda y la incredulidad, ¿no? El increyente, que no cree en Dios, ¿no? Es un pecado, no creer en Dios. Habiéndole conocido, ciertamente. El que no ha conocido nunca a Dios, pues no está pecando de incredulidad, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no ha escuchado la palabra. Pero el que escuchó la palabra y luego, por distintas situaciones de la vida, de repente eh, tu familiar le dio una enfermedad, ¿no? Le dio el cáncer y se murió, tú rezaste mucho a Dios y después renegaste de Dios, no, te volviste un incrédulo. Entonces ahí sí hay un pecado contra la fe. La esperanza, la desesperación, desesperar de mi propia salvación. Ah, yo no tengo remedio, me voy a ir al infierno. No, eso es un pecado. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en Dios, tenemos nuestra esperanza puesta en Dios. Pero también es pecado contra la esperanza desesperar del prójimo. Ojo, y acá también nosotros pecamos contra la esperanza. Ay, no deja, ese hermano nunca se va a convertir. Ah, esa hermana siempre es así de chismosa es, así de chismosa morirá. ¿Tú cómo sabes? Y si Dios le toca el corazón, si Dios es todopoderoso, Dios tiene el poder para transformarnos. Entonces no podemos desesperar ni de nosotros ni de nadie. Otro pecado contra la esperanza, ¿no? El otro extremo, la presunción. Es el pecado de los fariseos, ¿no? Ah, yo estoy ya salvado, ya. Yo soy justo, ¿no?
Entonces tú presumes, ¿no? Presumes que ya vas a ir al cielo. Y uno no puede presumir su propia salvación, porque no sabe, ¿no? Pero hay que ser bastante humildes, ¿no? Bastante humildes, ¿no? Si el Señor nos da su gracia y estamos en gracia y vivimos en gracia, es gracias a Dios, no es gracias, yo soy lo máximo, ¿no? Yo soy acá el catequista, el coordinador, no, no, no. Hay que bajar de la nube, ¿no? Y pecado contra la caridad, la indiferencia a Dios. No conocemos la palabra, pero somos indiferentes. No queremos no oír la palabra, no queremos orar o celebrar la misa. La ingratitud, ¿no? A tantos bienes que Dios nos da, la ingratitud. La tibieza, ¿no? La tibieza, la mediocridad del cristiano. Uno puede decir, bueno, no soy tan santo, pero tampoco soy un pecador empedernido, ¿no? Sí, pero a veces somos flojos, a veces somos mediocres, somos tibios para entregarnos a Dios. Entonces, ojo, cuidado, porque ahí también podríamos estar pecando contra la caridad. La asedia, la pereza espiritual. Y finalmente el odio a Dios. Entonces, ahí son pecados contra la caridad. Y les recuerdo, ¿no? Como nos dice el catecismo, la caridad es el alma de la santidad. Si nosotros queremos ser santos, entonces debemos de pedir al Señor nos regale el don de la caridad. ¿Cómo obrar la virtud de la religión? La virtud de la religión es la justicia para con Dios, ¿no? Esa es la virtud de la religión. La religión es la relación con Dios, religarse con Dios. Nosotros por el pecado hemos roto esa ligación con Dios. La religión es esa capacidad de religarnos con Dios. A veces los protestantes dicen, ¿no? Jesús, ¿cómo dicen? Jesús, la religión es vida. No, Jesús es vida, pero también es religión, porque Jesús nos ha religado con Dios por su muerte, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra, ¿no? Entonces también ahí hay que tener cuidado porque a veces, como católicos, a veces lo repetimos, ¿no? No, recuerden que siempre el católico acepta siempre las dos realidades, ¿no? ¿No? Fe y escritura, perdón, fe y obras, Sagrada Escritura y Sagrada Tradición. Naturaleza, pero también la gracia, ¿no? Siempre el. En cambio, los protestantes es ¿no? O Sagrada Escritura o Sagrada Tradición. No, me quedo con Sagrada Escritura, solo Escritura. Y así con los demás. La virtud de la religión se obra a través de la adoración, cuando oramos a Dios, cuando oramos, ¿no? Cuando hacemos sacrificios, ¿no? Ay, Señor, no los niños, ¿no? Ay, Señor, verduras. Ya, a veces mamá nos decía, ya hazlo por los niños pobres, hazlo por el abuelito, hazlo por la abuelita, ¿no? Entonces ya. El cumplimiento gozoso de las promesas y votos también. Si tú estás casado por la iglesia y vives con alegría tus votos, tu promesa matrimonial, pues entonces estás obrando la virtud de la religión. Todos estamos bautizados. Si vivimos con gozo nuestras promesas bautismales, entonces también estamos viviendo la virtud de la religión. ¿Qué prohíbe el primer mandamiento? Superstición, algo tan generalizado. El 31 de diciembre, ¿qué color de truza te vas a poner? Rojo, pasión, dice, ay Dios mío. A veces te ponen amarillo, ¿no? Ponte cualquiera, porque tienes que ponerte específico, ¿no? Y a veces, ¿no? Ahí caemos también, ¿no? Adornamos de amarillo, comemos las 12 uvas, damos vuelta en la manzana con las maletas, o para que no venga el hijito, ay no, tu niño está fiado, ¿qué le pones? Guairuro, ¿no? Que guairuro. O vas a la Semana Santa para bendecir tu ramo, ¿no? ¿Y qué haces con la palma? ¿Qué haces con el ramo? ¿No? Lo atas con una cinta de color rojo, lo atas con una sábila, ¿no? Y lo pones detrás de tu puerta. ¿Para qué? Para dejar las malas vibras, ¿no? ¿Qué es eso, Dios mío? ¿No? Claro, Dios es más poderoso. Por eso, pues, la superstición es un acto contra la fe. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra confianza en esas cosas y no en Dios.
¿no? El tener una herradura, una pata de conejo. Esas cosas es poner confianza en cosas que ya están muertas, ¿no? Y es un acto contra la fe, ¿no? La superstición. La idolatría, el rendirnos a otros ídolos. Ya no hay que pensar en los ídolos, los falsos dioses, ¿no? ¿Cuáles son los ídolos del siglo XXI? El dinero, el poder, la fama. Hay muchos jóvenes que quieren ser TikTokers, influencers, YouTubers, etcétera, etcétera. A veces por fama, ¿no? Entonces también esos son ídolos del mundo, ¿no? La adivinación y magia. ¿Quién revisa su horóscopo? A ver, levanten la mano quiénes son Tauro, Aries, Leo. A ver, ¿de qué signo eres tu hermana? ¿Y por qué no levanta la mano? Mire, Dios mío, Dios mío. Yo pensé que tu signo era la cruz, ¿no? Claro, como cristiano tu signo es la cruz. Ahora, tú puedes decir, yo nací bajo la constelación de Tauro, eso puedes decir, ¿no? Yo nací bajo la constelación de Leo, ¿no? Claro, porque cuando ahí estaba reinando la constelación. Pero no, uno no puede decir, ay, ya soy Tauro, ¿no? O, ay, así son todos los Capricornios, ¿no? Ay, cuando no los Escorpios infieles. No, pues, no puede decir eso, ¿no? Entonces, ojo, cuidado con el horóscopo, la adivinación, a veces la magia, ¿no? A veces nuestros pueblos, ¿no? Ay, la brujita blanca, el chamán, ¿qué es eso? ¿No? El curandero, te hacen amarres, ¿no? Agüita de calzón, no sé cómo le llaman, ¿no? También. Te hacen amarres, ¿no? Así, Dios mío, de verdad. Ay, y a veces nuestros fieles caen también, ¿ah? Porque no saben. La irreligión, el ateísmo y el agnosticismo, ¿no? Entonces, esas son, ¿no?, las prohibiciones que nos da el primer mandamiento, porque nos alejan de la fe, del amor de Dios. A ver, hay dos formas para... El ateísmo es el que niega a Dios. El agnóstico es el que así exista Dios o así no exista, le da igual. El agnóstico vendría a ser un indiferente, ¿no? Agnóstico viene de dos palabras griegas, a privativa, y gnosis, conocimiento. En realidad, el agnóstico es el que no afirma ni niega la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice, no se puede conocer. Que Dios exista, no se puede conocer. Eso es lo que dice un agnóstico real. Pero en el plano práctico, ¿no?, y en el plano de lo que prohíbe el primer mandamiento, se refiere a aquellos que viven como si Dios no existiera. A mí no me importa, o sea, existe o no existe, yo vivo igual. A veces también nosotros podemos tener así un ateísmo o un agnosticismo práctico, ¿ah? Podemos creer en Dios teóricamente, pero vivimos como si no existiera Él, ¿no? Y ahí también hay un problema, ¿no? Bien, segundo mandamiento, ¿no? ¿Qué prescribe el segundo mandamiento? Respetar el nombre de Dios y regula más particularmente el uso de nuestra palabra a las cosas santas. ¿No? A veces los chistes, ¿no? Los chistes de sacerdotes, los chistes sobre Jesús, ¿no? Yo cuando era niño siempre escuchaba el chiste de Jesús, ¿no? Que estaba en la cruz. Por ejemplo, eso también, pues hay que tener cuidado, ¿no? Jesús, ¿no? Pedro, de la casa de tu casa, ¿qué te hizo, pues, hermano? ¿No? Dan risa, ¿no? Pero a veces, ¿no? Dice, el uso de nuestra palabra a las cosas santas, ¿no? También ahí hay que procurar, ¿no? ¿Qué expresa la deferencia al nombre, ¿no? El respeto al nombre. Expresa el respeto al misterio de Dios mismo y toda realidad sagrada que evoca, ¿no? Por eso, por ejemplo, ¿no? O sea, un sacerdote o un matrimonio son cosas sagratísimas, ¿no? Atentar contra la santidad del matrimonio es gravísimo, ¿no? Atentar contra el ministerio sacerdotal es gravísimo. Entonces, ahí, ¿por qué? Porque es respeto al nombre de Dios. ¿Quién nos unió? Dios. ¿Quién nos hizo una sola carne? Dios. Y al sacerdote, ¿quién lo consagró? Dios. Entonces ahí también tengamos cuidado, cuidemos a nuestros sacerdotes y cuidemos a nuestras familias también. ¿A qué virtud pertenece el sentido de lo sagrado? A la virtud de la religión también, ¿no? La religión es la justicia para con Dios. ¿Qué actos van contra esta prescripción?
El incumplimiento de las promesas y votos también van contra el segundo mandamiento, ¿no? Por ejemplo, si un esposo comete adulterio, no solamente falta contra el sexto mandamiento, sino también contra el segundo. ¿Por qué? Porque cuando tú hiciste tus promesas matrimoniales, lo hiciste delante de Dios y lo hiciste en nombre de Dios. También un consagrado, ¿no? Un sacerdote, un consagrado, una consagrada, también igual, si es que algún día faltasen a sus votos, están faltando también contra el segundo mandamiento, porque pusieron a Dios como garante de su consagración, ¿no? Ahí hay que tener cuidado, ¿no? También las blasfemias, ¿no? El hablar mal de Dios, ¿no? Las palabras malsonantes, ¿no? Y el uso mágico del nombre de Dios, ¿no? Lo que hacen los brujitos, ¿no? ¿Cuándo se toma el nombre en vano, el nombre de Dios en vano? Por ejemplo, en el juramento en falso. Cuando el famoso, yo juro, te lo juro por Diosito, con su beso todavía, te juro por Diosito, ¿no? Ya que no, ya dice por la zarita. El juramento en falso, ahí pecado, ¿no? Pero el juramento en falso se puede volver más grave cuando se ha prometido decir toda la verdad. Y ese es el pecado del perjuro. Me invitan a dar una declaración, a ser testigo, ¿no? En un proceso penal, y yo en el juzgado prometo, ¿no? Prometo decir toda la verdad y cuando se te pregunte, promete. No juro, dice, ¿no? Si yo he jurado y he declarado algo en falso, mi pecado tiene mayor gravedad. ¿Por qué? Porque por mi testimonio se va a decidir el destino de una persona que es inocente, pero que yo la estoy testimoniando como culpable. Y le privas de la libertad, privas a su familia, ¿no? De su presencia, también de lo que percibe ese hombre para sostener a su familia, etcétera, etcétera. También se comete una injusticia. Entonces, ¿no? También este mandamiento nos cuida, ¿no? Nos cuida. Y finalmente, ¿qué resguarda este mandamiento? La dignidad del ser cristiano, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacemos la señal de la cruz? Cuando hacemos bien la señal de la cruz, estamos honrando el nombre de Dios. A veces hay personas que son muy eléctricas, ¿no? Al toque, ¿no? O cuando rezamos, ¿no? O tal vez están leyendo un librito, ¿no? O por ejemplo, hay personas que hacen la liturgia de las horas, ¿no? ¿Cómo rezamos la liturgia de las horas, ¿no? La oración, ¿no? La vocación personal también. Algo muy bonito, ¿no? Dios cuando nosotros nos muramos, Dios nos va a llamar por nuestro nombre. Por eso dice, el nombre recibido, ¿no? Resguarda también nuestro nombre recibido. ¿Por qué? Porque con ese nombre hemos sido bautizados. Por eso yo animo siempre a que bauticen a sus hijos o le pongan a los hijos nombres cristianos, pues, ¿no? Ahora le ponen el nombre de novela turca, un nombre raro, la otra vez me tocó bautizar un nombre japonés, no sé, coreano. Coreano, ay, chan, chan, chan. Ay, no sé qué dije yo. Entonces, que, disculpe, ¿cómo es su nombre? Como 4 veces, porque no se me quedaba en la memoria, ¿no? Entonces, yo no sé, ¿no? Yo no sé, la verdad. Teniendo nombres castellanos, ¿no? ¿Por qué le ponemos a nuestros hijos Joseph, ¿no? Jean Paul. Ponle Juan Pablo y ya está, ¿qué tanto Jean Paul? Y encima lo escribimos mal, ¿no? Justin. Pues sí, no ponle. ¿Por qué? ¿Que lo vas a hacer gringo? ¿Por ponerle el nombre en gringo? ¿No? A veces somos un poquito así alineaditos o, ¿no? Ponemos nombres raros, pues. Y todos acá en el Perú tenemos cara de papa, pues, ¿no? Estamos poniendo nombres en inglés, ¿no? En francés, no, en castellano, más fácil de escribir también. Y si lo pones sin tilde, mejor, ¿no? Así no hay problemas en los documentos. Muy bien, y finalmente el tercer mandamiento, esta sí me quiero detener un poquito más, y con eso terminamos. Eh, Santificar las fiestas. ¿Qué programa el tercer mandamiento? La santidad del sábado. ¿No? Porque el mundo se creó, según el relato del Génesis, ¿en cuántos días? En 6 días, porque el día séptimo Dios descansó. ¿No? Entonces, ¿por qué nosotros celebramos el domingo?
Porque Jesús ha resucitado el domingo, el día de la nueva creación, y porque el domingo es plenitud del sábado. Y acá sí me quiero detener un poquitín nomás. Les pido su paciencia. Un poquitín. Vamos a borrar aquí esta parte de acá. Ustedes han leído lo que es el acto de la creación, han leído la creación, ¿verdad? En toda la vigilia pascual, ¿no? Escuchamos la creación, ¿no? Ya, vamos a ver, vamos a ver. Eso también para que les ayude. Si te ayuda bien, si no, borra. ¿Ya? Si te ayuda, acá. Si no, borra. Ya, muy bien. Vamos a ver. ¿Cuál es el primer día de la semana? Muy bien, domingo. Ya, ¿en cuántos días creó Dios? En 6 días, ¿no? Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. Dios descansó el séptimo día. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. No digan lunes, por favor, les corto la cabeza. Domingo. Entonces, si el primer día es domingo, el segundo día, lunes, el tercer día, martes, el cuarto día, miércoles, el quinto día, jueves, y el sexto día. ¿Y qué día descansó Dios? Según el relato bíblico, el sábado. Por eso los judíos descansan el día sábado. El séptimo día es el día sábado. Muy bien. Yo sé que ustedes son hombres y mujeres de fe. ¿Qué creó Dios el primer día? Muy bien. Creó el día y la noche. El día y la noche. Segundo día. ¿De qué? Cielo y tierra. Muy bien. Ah, todo estudiado hoy día. Muy bien. ¿Y el tercer día? No, perdón, acá es agua. Acá es agua. Ah, ya se equivocaron acá. No. Ah, la tierra, ¿no? Y los arbustos, los árboles, ¿no? ¿No? Y en verano, hasta acá se puede justificar tu ser vegetariano, ¿no? Ya. Entonces, en esta primera parte, como ven, Dios está ordenando, separando, ¿no? Día y la noche, acá Dios ordena, y en esta parte de acá, Dios adorna. Obviamente es un relato simbólico, ¿ah? No es que sean los 6 días tal cual, ¿no? Es un relato simbólico, ¿no? Entonces, ¿con qué Dios adorna el día y la noche? ¿Con qué? Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Ya está. ¿Con qué adorna Dios el cielo y las aguas? Muy bien. Ah, en el cielo, con las aves, más fácil, ¿ah? Y los peces, las bestias del mar, ¿no? Ahí está adornando el cielo y la tierra, y el agua, y las aguas. Y el tercer día, a todos los demás, pues, ¿no? A los animalitos, ¿no? Al perrito, acá al cocodrilo, ¿no? Y también al ser humano, ¿no? Al ser humano en dos versiones. ¿Cuáles son las dos versiones del ser humano? Varón
y mujer. Ya, así creó Dios, ¿ah? Yo no sé. Que si quiere inventar 129 géneros, ya es su tema, ¿no? Pero Dios creó varón y mujer. ¿Y qué hizo Dios el séptimo día? Descansó en su nube, ¿no? Vamos a poner una nube aquí, una nube, Dios descansando, y acá no, Z, 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 porque Dios está descansando. Ya está. Muy bien. Entonces, dice la palabra, dice el catecismo, que Jesús llevó el día séptimo lo llevó a plenitud, resucitando el día domingo. Entonces, si Jesús resucita, llega a plenitud el sábado, con su resurrección el día domingo, Cristo resucita. Y por eso, el primer día también se convierte en el octavo día. En la iglesia las octavas son muy importantes. ¿Cuándo celebramos octava? Después de Navidad y después de la Pascua. ¿No? La octava de Pascua son celebraciones importantes. ¿Por qué? Porque en ese mismo día, en toda esa octava se celebra como si fuera el día del misterio. Cuando es la vigilia pascual, inauguramos el tiempo pascual y viene la octava de Pascua, esos 8 primeros días, del primer domingo de Pascua al segundo domingo de Pascua, se celebra como un solo día, igual a Navidad, ¿no? Del 25 al 1. Entonces la octava. Ojo, acá sí, ojo, porque miren, es impresionante la palabra de Dios. Impresionante. Dios empezó la creación el primer día, el día domingo. Y Jesús, el Hijo de Dios, empieza la nueva creación el día domingo. Y eso lo hace resucitando. La nueva creación. ¿Qué día fue creado el hombre, el ser humano? ¿Qué día es el día sexto? Viernes. ¿Qué día murió Jesús? Viernes. Jesús con su cruz crea una nueva humanidad. Crea el hombre nuevo. El día que fue creado el ser humano, Cristo hizo el hombre nuevo. Eso pasó el viernes. ¿Qué hizo Jesús el sábado? Descansó en el sepulcro. Descansó en el sepulcro. Ojo, una corrección. No se dice sábado de gloria, por si acaso. Se dice sábado santo. ¿Y qué se contempla el sábado santo? La sepultura del Señor. Su descenso al lugar de los muertos. No se dice sábado de gloria. Eso era, antiguamente, porque no había luz y la Pascua lo celebraban en la mañana. Por eso la vigilia pascual la celebraban el domingo, el sábado en la mañana, porque no había luz antes. ¿No? Al mediodía, por eso decían sábado de gloria, porque ya el sábado celebraban la vigilia pascual. Pero la iglesia nos ha invitado y nos ha recordado, especialmente gracias al Concilio Vaticano II, que la vigilia pascual tenemos que celebrarla en una hora más tardía de la misa de noche normal en tu parroquia. Si la última misa de noche en tu parroquia es a las 7:30, no puedes celebrar la vigilia a las 7:30. Tienes que celebrarla después de las 7:30. Si tu parroquia, la última misa dominical es a las 8, tu vigilia tiene que ser fuera de la misa que normalmente celebra la dominical. Eso nos habla la fiesta, un documento que se llama sobre las fiestas pascuales. ¿No? Entonces, por favor, no digan sábado de gloria. Porque la gloria vendrá con la vigilia pascual, y la vigilia pascual ya es domingo. ¿No? Por eso, qué bueno a veces celebrar la vigilia a 9, 10, 12, algunas parroquias 2 de la mañana, está bien pues. Pero también nos invita a que la vigilia no la acabemos antes de la aurora. Hay parroquias que quieren amanecer hasta las 7 de la mañana, no, eso ya no se puede, pues, porque perdemos el sentido. ¿No? Entonces también la naturaleza nos ayuda, la creación nos ayuda a vivir el misterio. Cierro paréntesis. Entonces, Jesús el día sábado descansó y el día domingo resucitó, toda la creación. Yo me pongo a pensar, el autor que escribió la creación, el relato de la creación, ¿se habrá dado cuenta de lo que estaba encerrado en ese pasaje bíblico? La profecía que estaba contenida ahí, impresionante, ¿no?
y para que vean que Dios es autor de la palabra. A pesar que el autor puede revelar que Dios es el Señor de todo y ha creado el sol, la luna y las estrellas, hay más revelación. ¿Y eso quién da la luz? Jesús. Muy bien. Entonces, por eso es importante el domingo. El domingo nos celebramos la resurrección. ¿Por qué es importante el culto dominical? Es principal en la vida de la iglesia desde los comienzos de la apostólica hasta la actualidad en las parroquias. Y algo muy bonito que nos ha dejado el documento final del sínodo de la sinodalidad es que nos ha recordado que el momento fundamental de encuentro es en la Eucaristía, especialmente la dominical. Lo ha hecho el sínodo de la sinodalidad. O sea, la iglesia sigue, ¿no?, recordándonos dónde es el lugar de escucha, de encuentro, donde empezamos a caminar juntos en la Eucaristía, ¿no? ¿Por qué es obligatorio, no? Y acá no hay que tener la palabra obligatorio. Obligatorio es algo que está ligado, ¿no? Obligare, ¿no? ¿No? ¿Por qué nos obliga? ¿Por qué nos liga? Porque fundamenta y ratifica toda la práctica cristiana. El centro de nuestra vida es Cristo, la resurrección de Cristo. Entonces, la resurrección de nuestro Señor ratifica toda nuestra práctica cristiana, que debemos vivir como resucitados también. Y también testimonia la pertenencia y la fidelidad a Cristo y a su iglesia. ¿Por qué? Porque en la liturgia, especialmente la dominical, la iglesia, ¿no?, cuerpo místico de Cristo, alaba al Padre, ¿no?, en el Hijo por el Espíritu Santo. Esa es la liturgia, la acción de Dios. Entonces, cuando yo voy a la misa, me estoy sintiendo parte de la familia, ¿no? Cuando éramos niños, nuestros papás siempre nos invitaban a visitar a los abuelos, ¿no? No sé si ustedes ahora se les está perdiendo eso, pero visitamos a los abuelos. ¿Por qué? Porque nos sentíamos parte de la familia. Igualito, cuando nosotros vamos a la iglesia, nos estamos reuniendo con nuestros hermanos en la familia en la única familia de fe, para alabar a nuestro Padre Dios. Finalmente, con esto cerramos. Gracias por la paciencia. ¿Cómo santificar el domingo? Primero, con la alegría propia del día del Señor. No vayas a la misa con cara larga. No vayas a la misa con cara de haber chupado un limón, ¿no? Hay gente que va a la misa y más amargados son. Amén. ¿No? Espíritu. ¿No? Vive alegre el día del Señor, hermano, hermana, ¿no? Entonces eso, ¿no? Y también, ¿no?, después de la misa, ¿no? Yo siempre digo, después de la misa, no llegues a tu casa renegada, ¿no? Porque a veces pasa eso, ay, qué bonita la misa, llegas a tu casa, muchachos de miércoles, no han puesto el agua a hervir, ¿no? No han comprado pan, todo está sucio, van a lavar los platos, ¿no? Y tu paz que recibiste en la Eucaristía, ya la tiraste al tacho, ¿no? Entonces, paciencia y buen humor, no reniegues después de la misa, ¿ya? B, con el descanso del cuerpo. Por eso que es recomendable la abstención del trabajo. El domingo está para Dios y la familia, ¿no? Tu trabajo no te va a salvar. Sabemos todos la necesidad que tenemos. Pero si vivimos en confianza de hijos de Dios, Dios va a proveer nuestra necesidad. Si trabajamos duro de lunes a sábado, Dios va a proveer nuestra necesidad el domingo, ¿no? El domingo está para Dios y la familia. Disfruta de tu familia, disfruta de tus seres queridos. Y finalmente, también con el descanso del espíritu. No solamente santificamos el domingo yendo a misa, ojo, porque a veces mucha gente piensa que solamente, el domingo ya fue a misa, ya santifica el domingo. No, el domingo también se santifica con esas actividades, ¿no? Práctica de las obras de misericordia, ir a visitar un albergue, hacer voluntariado, por ejemplo, ¿no? Actividades familiares, visitar la familia, ¿no? También con la reflexión. A veces de lunes a sábado trabajamos y no nos damos tiempito para orar o para meditar o para hacer una buena reflexión, un examen de conciencia o para leer un buen libro, ¿no? Un libro, hacer una lectura. El silencio también. Importante un espacio de silencio en nuestro domingo. La cultura, ¿no? Por eso a veces el primer domingo, acá en el Perú, el primer domingo de mes, en los museos son gratuitos. Cultiva tu espíritu. ¿Qué haces viendo la novela turca?
¿no? ¿Qué haces viendo no, a la chabacana de Magali TV? Anda a alimentar tu espíritu de cultura, obras de arte, ¿no? A ver, en Perú no hay mucho de eso, pero ojalá podamos promover un poquito más de cultura, ¿no? La meditación, etcétera. Entonces también con esas actividades, y ojo, esto está en el catecismo, ¿ah? Ahí está el numeral, 2184 al 2188, allí se nos habla el catecismo que también tenemos que vivir el Día del Señor practicando estas cositas también, ¿no? Muy bien, hermanos. Entonces, con esto ya acabamos nuestro cursito. Les agradecemos la disposición, ¿no? Y bueno, ya las fichas las tendrán también en el curso, ¿no? Aquí vemos a un hombrecito que está en una isla y parece que ha mandado su, ¿no? Su botella con su mensaje y le llega, ¿no? Si nos reenvías esta carta, no dice, si no reenvías esta carta a por lo menos 15 amigos, tendrás varios años de mala suerte. La superstición, ¿no? A veces las cadenas, ¿no? Las cadenas. Tengamos cuidado con las cadenas, ¿no? Hay una autoevaluación y también, ¿no? Recordar las fiestas, las fechas de fiesta de presente en el Perú, ¿no? Santa Rosita, Todos los Santos, San Pedro y San Pablo, ¿no? Navidad, María Madre de la Iglesia el 1 de enero, ¿no? Y la Inmaculada Concepción. Son 6 fiestas nada más, ¿no? Aparte del domingo, 6 fiestas que tenemos que celebrar con alegría. Muy bien, hermanos, hasta aquí, muchas gracias y hemos terminado nuestro cursito de acción moral. Sí. ¿Cómo? Claro, por eso he puesto domingo, lunes, martes. Si te entiendo tu pregunta, ¿no? Sí, pero como vuelvo a repetir, el relato de la creación, por lo menos el primer relato, que es de una tradición sacerdotal y tiene una intención de que todos alabemos al Señor el día sábado, nos presenta así. Obviamente esto puede representar milenios, años, ¿no? Pero vuelvo a repetir, es una manera simbólica por la cual el autor nos quiere hacer entrar en el descanso del Señor. Al cuarto día hizo los días de la semana que vivimos. Por eso, así, ¿en la Biblia dice eso? Las estaciones. Creó las estaciones, el sol, la luna, las estrellas, los astros. Ah, claro, pero se refiere a los astros, a las estaciones, etcétera, ¿no? El micro para ¿alguien tiene el micrófono? ¿El micrófono pues acá? Un favor. Es que así como para aclarar un poquito que hay diferencia entre, o sea, ¿por qué el día domingo es el primer día, no? O sea, el primer día laborable es el lunes, ¿no? Sí, claro. Pero el primer día de la semana, claro, en ese ambiente, digamos, nosotros religioso, es el día domingo. O sea, a veces presta la confusión, pero el primer día de la semana no es el lunes, sí, el primer día laborable es el lunes, ¿no? Solo sí, sí, es cierto, ¿ah? El día laborable o el día escolar inicia la semana escolar, por eso no, yo siempre digo, ¿no? Inicia la semana escolar el lunes, porque la semana escolar, porque la semana escolar es de lunes a viernes nada más, no existe sábado y domingo. En el trabajo es de lunes a sábado en principio, ¿no? Depende de cada trabajo también. Pero claro, el día domingo es el primer día de la semana. Busquen en el diccionario también le va a decir, primer día de la semana, domingo, ¿no? Y nosotros empezamos con energía el primer día de la semana, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Para iluminar nuestro primer día, todo el resto de nuestra semana, con la celebración de la palabra, ¿no? Y la Eucaristía, ¿no? Y en ese sentido también, el fin de semana tendría que ser viernes y sábado,
Estamos fin de semana. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Por eso hemos venido a formarnos. Mañana es sábado y también igualito. ¿Ya? El domingo ya es más para el Señor, más para la familia, etc. Domingo es el primer día de la semana, ¿no? Entonces tengan en cuenta igual en su calendario, en una agenda, con un almanaque que te vas a comprar ahora por fin de año, pues procura de que el calendario tenga el domingo como primer día. Igual tu celular, configura tu celular para que el domingo sea el primer día. Yo sé que por cuestiones prácticas, y eso a veces también pasa en el calendario de la diócesis, por cuestiones prácticas el domingo lo ponemos al final, pero no quiere decir que sea el primer día el lunes, sino el domingo siempre el primer día. El fin de semana, ¿no? Y el domingo siempre normalmente es para retiros, actividades, y conviene todo ponerlo junto, ¿no? Por ejemplo. Listo, sí, Felipe, a ver, micro. Podemos celebrar nosotros. Nosotros no celebramos el sábado, pues. No somos judíos. ¿Qué hemos dicho? ¿No? Jesús llevó a plenitud el sábado el día domingo. ¿Dónde nosotros celebramos el sábado? El día domingo. ¿Cómo celebramos el sábado? El domingo. El sábado normal. El sábado día normal. Sí, día normal, día normal. Sí, sí, claro, claro. Muy bien. No, está bien, porque a veces tenemos esta dudita, ¿no? Muy bien, hermanos, muchas gracias. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre la Virgen y vamos a hacer la bendición. Agradecemos también a los que se han conectado por el Facebook de nuestra diócesis. Y con esto damos fin al actuar moral del cristiano, ¿no? En este año 2024. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Muchas gracias, hermanos. Vayan en paz. Y que el Señor bendiga desde aquí, desde arriba, lo que va a entrar en nuestra barriga. Amén. Muchas gracias. Buenas noches.